noche. Inclinamos el rostro y vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Dios, por estar aquí esta noche, permitirnos compartir con los hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por cada uno de esos atributos tuyos que han sido derramados sobre nosotros, Señor, a tu imagen y semejanza. Gracias, Padre, porque tú permites que esta noche esta palabra sea leída. Y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pues haga permeable a nuestros corazones para que ella pueda llenarnos por dentro, Señor. Guía nuestros pasos, Señor, y estate con nosotros cada vez, Señor, siempre. En el nombre de Jesús, amén. Hoy tenemos un culto familiar, es hermoso esto. Y les tengo un tema, es un estudio, esto es un estudio, vamos a estar claros, que tiene que ver con las mujeres estériles en la Biblia que tuvieron hijos. Entonces, hoy lo vamos a titular 6 hijos para Dios y 1 para el hombre. Y vamos a ver por qué yo digo que hay 6 hijos para Dios y 1 para el hombre. Muy bien. No abran Biblias, yo les voy a ir leyendo porque la verdad que hay muchos donde vamos a saltar con tantos casos. Bueno, Génesis 1:27, todos recordarán que crea Dios al hombre, dice a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tiempo después, por la caída del hombre, Dios decide que va sencillamente a raer al hombre de la faz de la tierra y solamente le permite continuar a Noé y a su familia. Luego que pasa el tiempo de aquellas inundaciones del diluvio, pues nosotros vemos cómo este mismo mensaje o muy parecido es el que le da a Noé y le dice, creced y multiplicaos, o juzgad la tierra, llenadla. O sea que era muy importante para el Señor, dentro de sus planes, que sencillamente el hombre ocupase el espacio que Dios había creado para tales fines. Multiplicarse, claro que sí. Y eso solamente lo pueden hacer en la naturaleza aquellos que son capaces de dar frutos. Me estoy refiriendo ya sea a árboles, etcétera, animales, que tengan la capacidad de procrear, de concebir, procrear y así multiplicar su especie. Pero en la Biblia nosotros encontramos que hubieron casos de mujeres que fueron estériles. Y después de un mandato de Dios de llenar la tierra, el no tener la capacidad de concebir o tener hijos era considerado como una vergüenza, una gran vergüenza, como un castigo muchas veces, un castigo de Dios, una tragedia que iba contraria a lo que eran los deseos del Señor, a esa orden de crecer y multiplicaros. Pero es Dios, y en esto estemos muy claros, y dice la palabra, es Dios quien abre y cierra matriz. Es Él. En todo caso, todo viene por obra de Él. Pero por tanto, estas mujeres que vamos a ver ahora, que tuvieron estos hijos, pues fue sencillamente por la obra de Dios mismo también, que las bendijo dándoles el don de ser madres, poder concebir y poder dar a luz los niños. En las Escrituras, como les dije, se relatan solamente 7 casos, que no es coincidencia tampoco que sean 7 casos, no de estériles, sino de estériles que el Señor les permitió que pudieran concebir y dar a luz. Vamos a ver las primeras 5 a grosso modo, o sea, bien rápidamente, para ahondar solamente un poco en las últimas 2, que es donde tengo el mayor interés. Primer caso, lo vamos a dar en orden, porque para algo están así. Primer caso es Abraham y Sara, ¿se acuerdan? Ok, vamos a ver algunos detalles desde el mismo, para eso voy a estar brincando versículos. Génesis 11:30, mas Saraí era estéril y no tenía hijos. El 15:3 dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Más o menos. Luego ahora en el 16:2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. ¿Quién hace estéril? El Señor hace. Abre y cierra matriz. Ok. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendremos hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Carazo error. Y más adelante dice en el 17:19. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Después vemos cómo el Señor se le presenta a Sara. Bueno, se le presenta a Abraham, hablando con Abraham, Sara lo escucha, se ríe, tiene la idea de, bueno, y tendré yo placer ya siendo tan vieja, con Abraham, etc. Y Dios, y el ángel de Jehová le cuestiona, ¿te reíste? No, yo no me reí. Dice, sí que te reíste. ¿Entiendes? Y le dice, al tiempo señalado de la vida volveré a ti y tendrás un hijo. ¿Cuál es el tiempo señalado de la vida? 9 meses, no le busque. Ese es el tiempo que se señala para la vida, de la gestación. ¿Ok? Pero, sea como sea, nosotros sabemos que Sara concibió, dice la palabra, y dio a Abraham un hijo en su vejez. 90 años. 90 años. Eso no es vejez, no. Bueno, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac, porque fue un nombre que escogió Dios, mandó a que se llamase Isaac. O sea, ese niño vino con un propósito. No tan solo el que ellos querían hijos, y si tú los analizas, ya ellos no le pedían hijos, sino que en base a la promesa del Señor, Abraham es que le dice, pero yo estoy viejo, mi mujer está vieja y no hemos tenido hijos. Él es que le reclama a Dios porque hay una promesa de que la descendencia de Abraham sería tan grande como las estrellas de los cielos o las arenas del mar, del desierto. O sea que ahí viene el cuestionamiento de Abraham a Dios. Pero podemos observar, primero, que ya Sara no esperaba ser madre, por cuanto primero era estéril durante toda su juventud, ya no le llegaba la regla que le llegaba a las mujeres, por lo tanto ya era vieja, muy anciana, con 90 años. Ni se lo pidió a Dios, porque es verdad. Sin embargo, Dios mismo le anuncia a ella que será madre. Y cuando se lo dice, ella lo duda. O sea que demostró tener poca fe. Pero no solamente poca fe, sino que luego viene y nosotros vemos cómo le entrega su criada, la esclava egipcia, a su marido para que tenga hijo con ella, y así iba a ser como un hijo suyo. Por lo tanto, también vemos que ahí ni Sara ni Abraham tuvieron discernimiento, porque procedieron incorrectamente, no entendieron que el hijo de la promesa iba a ser de Sara, su mujer, no un hijo que vendría por un aspecto legal o de costumbre. Eso no era el caso. Y más aún, que era a través de ese hijo que el Señor iba a confirmarle la promesa a Abraham, su descendencia. Si lo analizamos al final, podemos decir que este es un hijo para los propósitos de Dios. Aún y cuando el Señor se lo pidió, o sea, Abraham se lo pidió al Señor, muy bien, pero ustedes saben por qué razón fue, porque ya el Señor le había prometido previamente. Es el primero de los casos. El segundo es Rebeca. ¿Cómo? Bueno, vemos que nace Isaac, el hijo de Sara, la estéril. Pero este a su vez se casa con una familia de Sara, su madre. ¿Ok? Se casa con una familia de Sara, llamada Rebeca, que resulta también que era estéril, al igual que Sara. Dice en Génesis 25:21, Isaac oró al Señor en favor de su mujer. O sea, fue una oración de intercesión, porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó, y Rebeca, su mujer,
concibió. Isaac le pide a Dios y Dios escucha el ruego de Isaac. Y Rebeca tiene, ya se acuerdan, mellizos, no uno, sino dos. Jacob y Esaú, pero en este caso vamos a decir el orden correcto, era Esaú y Jacob, aunque en una profecía el Señor le indica que el primero sería servidor del segundo, o sea, le serviría. O sea, la primogenitura, aunque fuese de uno, pues parece que el otro iba a ser más importante, se lo dice. Pero este hombre que nace y es llamado Jacob, va a ser en un futuro a quien Dios le va a cambiar el nombre y le va a llamar Israel, que va a ser ¿quién? El padre de todos los judíos. ¿Sí? De todos los judíos. Nosotros vemos entonces cómo una Rebeca parcializada hace trampa a favor de Jacob para que Jacob sea escogido con las promesas de la primogenitura. Jacob, Israel, padre de las 12 tribus, vemos claramente que era un hijo para los propósitos de Dios, y van dos. Y van dos. Van viendo que desde el primero se está siguiendo ¿qué? La línea. ¿Cuál línea? La línea del Mesías, la línea mesiánica, viene desde ahí, desde Abraham por Isaac, desde Isaac, ¿a dónde? Jacob. ¿Por qué? Porque luego vendrá aquellos hijos, el de Judá, que de ahí viene la descendencia directa del Señor, el Mesías. Viene de la tribu de Judá. ¿Hijos de quién? De Jacob, de Israel. Bueno, tercer caso, vamos rápido. Jacob, uno de los mellizos de la estéril Rebeca, a su vez se casa con Raquel, una prima, también familia de Sara, y de Rebeca, y también estéril. Yo no entiendo, pero en esta familia hay muchas estériles, ¿verdad? Pues ya van 3. Por la misma línea ya hay 3 mujeres y las 3 son estériles. No lo digo yo. Génesis 29:31. Vio el Señor que Lea era aborrecida. Fue la primera mujer con la que él lo engañó Labán aquel y le dio a Lea cuando él quería a Raquel. Pero conocemos la historia. Dice, y le concedió hijos. Pero Raquel era estéril. Nada más lo dice así. Raquel era estéril. Pero viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Oye, qué motivación más extraña. Bueno, y dijo a Jacob, dame hijos y si no me muero. Entonces Dios se acordó de Raquel y Dios le escuchó y le concedió hijo. Ella concibió y dio a luz un hijo. Y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Ella le pide no a Dios el hijo, sino que se lo pide ¿a quién? A Jacob. Desesperada le está pidiendo un hijo, pero no se lo pide a Dios. Dios la oye, pero la oye en el trajín de estar hablando con su marido. No que le pidiera a Dios directamente. Ella está pidiendo el hijo para competir con Lea por celos, la motivación equivocada. Y concibe un primer hijo de 2 que tuvo, se acordarán que uno fue José y el otro fue Benjamín. Pero ese José, wow, cuántas historias bellas conocemos de José, la vida de José. Qué varón justo, Y más que nada, cómo vemos el propósito de Dios que se cumple a través de José. ¿Para qué? Para salvar a su familia. Durante aquella gran hambruna que solamente había lugar y comida como tal, alimentos, granos, ¿dónde? En Egipto. Sin embargo, ¿cómo el Señor utiliza aquello? Utiliza a José y le da continuidad a sus planes a través de José. Por lo tanto, José es un hijo para los propósitos de Dios. Y van 3. Estos 3 primeros casos que estamos viendo, vemos cómo Dios incide milagrosamente en cada uno de ellos, en lo que sería la línea familiar del Mesías. Porque aún no viene de la familia de José, viene de un hermano de José, el Mesías. Y José tuvo la responsabilidad de mantenerlos a todos ellos, ¿cómo? A bien resguardo y con vida.
buscándole protección, que fue lo que le brindó, alimentación, tierra, trabajo. Y se dieron tanto, y fueron tan prolíferos que hasta después, años más tarde, los mismos egipcios le toman miedo de tantos judíos que habían ya, de tantos israelitas. Ok, pero vemos que Dios actúa para que esas tres estériles concibiesen y así cumplir a través de sus hijos lo que son propósitos que tenía el Señor con ellos. Cuarto caso, la mujer de Manoa. En este caso no sabemos cómo se llama. La Biblia no nos lo dice porque habla muy poquito de ella. Dice en Jueces 13:2. Había un hombre de Sora de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Otra estéril. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Después no se oye mucho ni del padre de Sansón ni de la madre de Sansón, y como le digo, fue un anónimo en el sentido que nunca conocimos su nombre. Dios se le aparece a ella y es en 2 ocasiones, o sea, el ángel de Jehová le ofrece el hijo, pero ese hijo desde un principio le dice que debía ser guardado bajo ciertas normas, porque ese hijo era conforme al nazareato. O sea, ese niño iba a estar separado para el servicio de Dios. Y Sansón fue un gran hombre, igual que los otros 3 anteriores: Isaac, Jacob, José, Sansón. Fueron grandes personajes bíblicos que el Señor, a través de personas que se suponían sus vientres no podían concebir, concibieron, tuvieron esos niños, y cada uno de esos niños fueron hijos para el propósito de Dios. Sansón gobernó como juez en Israel durante 40 años. Sí sabemos la historia después, sus caídas, etcétera, pero 40 años fue juez. Quinto caso, Ana. Primera de Samuel habla que Elcana tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Decía cómo Penina provocaba amargamente para irritar a la otra, porque el Señor, dice así mismo, el Señor no le había dado hijos. Pero ella cada año subía a la casa del Señor y pedía, lloraba, inclusive no comía, y le pedía al Señor angustiada y amargamente que el Señor le quitara esa aflicción y que ella, si ella pudiera tener un hijo, ella se lo dedicaría al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Se parece mucho también a lo que eran las promesas de los nazareatos. Ok. Dice, y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, que significa oído por Dios, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. El Señor la escuchó y el Señor le permitió que ella concibiera. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor todos los días de su vida. Estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Ella regresó con su marido a su casa y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí, dice la palabra. Lo primero es que a Ana lo que le afectaba era su rival, Penina. Eso era, más que nada, a tal grado que ni comía y se angustiaba mucho. Le pide a Dios ese hijo para quitar esa afrenta de ella. Y ofrece al hijo a cambio de que si el Señor me lo concede, yo se lo entrego para que le sirva todos los días al Señor. Parecería como que lo importante no era el niño, sino el tener el niño. ¿Se van dando cuenta? Sí, porque lo tiene y se lo da al Señor. Yo sí tengo un niño, ¿verdad? Que pido un niño, ¿y para mí? Bueno, pero ok.
Nace Samuel. ¿Y Samuel quién fue? Señores, Samuel fue un siervo de Dios. Samuel fue uno de los mayores de los profetas. Samuel sirvió al Señor con lealtad, con amor, con prontitud. Fue alguien que ciertamente hemos aprendido mucho y es digno de imitar. Pero lo que podemos concluir al final de su vida y de las historias que sabemos acerca de Samuel, que fue aquel que cuando existía ese tipo de teocracia dirigía al pueblo de Israel, mas después cuando pidieron rey, pues vino Saúl y después fue el que unge a David en sustitución de Saúl. Todas esas cuestiones, todas esas historias que nosotros conocemos, quien estaba protagonizando todo aquello por orden de Dios era el profeta Samuel. Vemos al final que Samuel no fue más que un hijo también para los propósitos de Dios. Ese es el quinto. Hemos visto 5 de los 7 casos. Abraham y Sara tuvieron a Isaac. Isaac y Rebeca tuvieron a Jacob. Jacob y Raquel tuvieron a José. Luego, Manoa y su mujer tuvieron a Sansón. Elcana y Ana tuvieron a Samuel. Muy bien. Hay nombres aquí que es interesante ver. Isaac lo pone el Señor. Aunque su mamá al otro le llama Jacob, el Señor se lo cambia y le llama Israel. Y todavía van a ver en el número 7 cómo también el Señor le pone el nombre. Y ese es el que toca ahora. El 7º caso es Elizabeth. Y me van a decir, hermano, le dio un salto al 6. Sí, lo hago de maldad. Apota. Déjenme el 6º para el final, porque estoy viendo a los hijos que eran para Dios. Aquel no parece que era para Dios. Y lo voy a explicar. Dice en Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Interesante que ambos venían de 2 líneas, o de la misma línea sacerdotal en este caso. O sea, venía una por el lado de Aarón y el otro de la clase de Abías. Ok. Ambos, pongan detalle en esto, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo creo que muy pocas veces nosotros hemos leído algo parecido a esto sobre una pareja. Eran justos, ambos, no los dos, delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Era como Abraham y Sara, viejitos y sin hijos. Así mismo. Más adelante dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, otro nombre que el Señor pone. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Otra cosa que hay que pensarla. ¿Qué expresión? Grande delante de Dios. No era grande delante de los hombres, sino delante de Dios. ¿Y qué grandeza iba a ser esta? Dice, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Vuelvo y digo, y con más razón que los otros 5 anteriores, que este es un hijo de una mujer estéril para los propósitos de Dios. Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Será grande delante de Dios. Su nombre es dado por Dios, se llamará Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él. ¿De quién? De él. De Dios, del Señor Dios, dice, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¡Wow! Detalles. Una pareja justa que no podía ser
de otra manera, sino irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas. No en la mayoría, dice en todos. O sea que tanto esta mujer como su marido, irreprensibles y justos delante de Dios. No esperaban hijo porque ya estaban en edad avanzada y ella era estéril. El ángel viene y le anuncia la bendición y el propósito de Dios. Parece que era una petición vieja, porque cuando Zacarías la oye, duda de su vejez, como diciendo, ¿y cómo ahora yo? ¿Entiende? O sea, tiene problema. Es un hijo entonces para los propósitos de Dios, porque Dios mismo lo confirma, diciendo acerca de cómo será grande y de cómo será lleno del Espíritu Santo y cuál será su misión. Inclusive en Malaquías hablan acerca de Juan. Isaías 40, creo, en el capítulo 40, habla acerca de Juan, esa voz que clama en el desierto. También. O sea que ese hombre, Juan, es un hijo para los propósitos de Dios. Pero más aún, Juan, dijo Jesús, que no había nacido hombre más grande, nacido de mujer alguna, que Juan. El más grande entre todos los hombres fue Juan. Bueno. Y yo veo que es el número 7. ¿Y saben qué significa el número 7 dentro de lo que es el significado de los números en el Señor? El número 7 es plenitud. El número 7 es perfección. El número 7 es divinidad. Pero el número 7, vuelvo y le digo, es un número que lo maneja Dios. Y tiene un significado en cuanto a 70 veces 7, 7 candelabros con 7, etc. El 7 se maneja 7 días el Señor. Pero hay un número antes del 7 que es el 6, ¿verdad? ¿Y el 6 qué significa para nosotros? Según la Biblia nos ha enseñado, el 6 es un número de hombre. Por eso cuando dice que el anticristo tiene número de hombre, 6, no es el número 666 como tal, sino es el 6 3 veces. Pero es un número, el 6, no el 666. El 6 3 veces, buscando el 6 convertirse en un 7 que no puede, buscando cómo imitar o parecerse. Es un hombre, el anticristo es un hombre potencializado, su poder y toda su maldad por Satanás mismo, pero es un hombre. Es número de hombre. El día que fue creado el hombre, el día sexto y el día que Dios designó para el hombre, tiene su significado. Se menciona 199 veces el número 6 en la Biblia. Por algo es, y ustedes lo busquen y ven. Y así es el número 40. 40 días el diluvio, 40 días el Señor hacía en el desierto el ayuno y la oración. O sea, los números tienen significados dentro del contexto bíblico. Y nosotros podemos ver que este era el caso número 7. El caso número 7. 2 personas irreprochables. 2 personas justas. 2 personas que provenían de una línea de siervos de Dios. Él mismo era un siervo en el templo. Y vienen y le dan ese regalo de ese hijo, pero le indican también lo que ese hijo iba a hacer, quién iba a ser. Magnífico. Me voy al sexto caso, un caso atrás, y con este vamos a ver la diferencia. El sexto caso es la tsunamita. ¿Qué pasa con la tsunamita? Bueno, la tsunamita tiene un nombre por un regionalismo, o sea, de la ciudad o de la región que provenía, porque realmente no se dice su nombre. Es como la mujer de Manoa, o sea, la madre de Sansón, que no se dice su nombre. Después todos los otros nombres los sabemos. Pero aquí no se dice ni el nombre del niño, ni el nombre de la madre, ni el nombre del padre. O sea, no hay nombres. Dice así. Voy a hacer algunas cosas puntuales, o sea, voy a dar pequeñas palabras. Dice, aconteció, esto es en 2 de Reyes 4:8, aconteció también que un día pasaba Eliseo, el profeta Eliseo, que fue aquel que tomó el lugar de ¿quién? De Elías. Eliseo dice, por Sunén, y había allí una mujer importante viene siendo, palabra clave vamos a llamar, distinguida,
que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Por lo tanto, ahí vemos que era una mujer servicial. Insistía, ven a comer, ven. Ok. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. ¿Qué te dice eso, hermano? Esa mujer dice, ahora entiendo que es varón santo de Dios. Eso es discernir, tiene discernimiento en cuanto a que reconoció quién era Eliseo realmente. Le dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero. ¿Qué vemos ahí? Generosa. Para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. ¿Cómo le llamamos a eso? Hospitalaria. Oye, pero nada más van 3 versículos y mira, ya llevo 5. Ok. Y aconteció que un día vino él por allí, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, humilde. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, o sea, dedicación. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y ahí vemos que es conforme y desinteresada. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta, respetuosa. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. O sea, como una expresión de, no use chanzas conmigo, ¿eh? Bueno, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho, y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en la rodilla hasta el mediodía y murió. Una madre anegada. Entonces ella subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Eso se llama decidida con dominio propio. ¿Dónde está el dominio ahí? Pero es cualquier otra mujer y se faja a dar gritos como una loca. ¡Se murió mi hijo! ¡Guay! Y aquí hay una cuestión cultural de cuando alguien se muere en una casa. Es increíble la manifestación de dolor y de pesar que utiliza el dominicano cuando ocurre una tragedia de este tipo. Sin embargo, ella carga el niño, sube, lo acuesta en la cama de Eliseo, cierra la puerta, sale y a todo esto nadie le nota nada. ¿Por qué? Porque miren lo que dice. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Es una mujer reservada. No voy a mortificar, porque ella pensaba buscarle una solución al asunto. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Que es lo mismo que decir, estate quieto. Eso significa que ella estaba confiada, tenía fe en lo que iba a hacer o lo que ella esperaba que iba a ocurrir. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. O sea, diligente. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le diga, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. ¿Qué significa? Reservada. Reservada como que, bueno, pero si tú que eres el criado no me vas a componer nada, no es por ti que vengo por el varón de Dios. Ese es el que puede reservar, puede hacer algo a mi favor, ¿entiendes? El que me puede resolver. No voy a andarme por las ramas si puedo llegar a un tronco.
Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo: ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi: ciñe tu lomo y toma tu báculo, mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo salude, y si alguno te saludare, no le responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Pero se lo dice no a Giezi, sino a quién, al profeta. O sea, tú lo puedes mandar a él, pero yo he contigo, no es con él. Yo no me voy con él, yo me quedo contigo. Él entonces se levantó y la siguió. O sea, no le quedó más remedio que voy contigo. Ella reconoce entonces con esto de dónde emana la autoridad. Y sigue diciendo la palabra: y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Ya después sigue la historia de cómo es el proceso que él hace para hacer entrar en calor al niño, etcétera. Ok. Sencillamente el niño vuelve a la vida. Él llama a Giezi y le dice: llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Fue humilde y agradecida. Miren, es lectura larga, pero parece mentira que de ninguna de las otros 6 casos de mujeres que habían sido estériles y habían tenido hijos por la gracia de Dios, por el regalo, el don de Dios, pues de ninguna se habla tanto como de la tsunamita. ¿Y por qué? Si ni siquiera se nos da su nombre, ni el nombre del padre del niño, o sea, de su esposo. Nada más dice que era un hombre viejo, que ella era estéril, y del hijo no se nos dice nada, absolutamente nada. Se nos habla que nace, se nos habla que va donde el viejo en el campo, ahí le da un dolor de cabeza, se muere, y miren cómo viene ahora, y el varón de Dios hace que le vuelva a la vida. Sin embargo, aquí lo que nosotros no estamos viendo nombres, sino cualidades, las acciones de una persona. Y en este caso, la tsunamita, sin nombre. Una mujer distinguida, hospitalaria, con discernimiento, generosa, desinteresada, conforme, respetuosa, decidida, reservada, con dominio propio, confiada, con fe. Se sobrepuso a la aflicción y buscó a Dios en su profeta. No se lo dice a nadie cuando sale, ni siquiera a su marido, sino que va dispuesta a resolver, decidida. Cuando se detiene en el camino con Giezi, pues sencillamente no le dice. ¿Por qué? Porque ese no resuelve. Pero cuando ella llega donde aquel y le solicita y es atendido su ruego, sabe ser humilde y agradecida. En todos los primeros casos que nosotros vimos, vuelvo y le repito, ninguna persona se nos presenta de esta manera como la tsunamita. Y ninguna. Nosotros vemos en los 6 siguientes, en los 6 primeros casos que leímos, cómo el Señor utilizó a esos niños que fueron, vamos a decir, grandes hombres en la Biblia. Los hemos mencionado a todos ellos. Pero de este niño, nada. ¿Por qué? Porque aquellos fueron 6 hijos para el propósito de Dios. Pero aquel no. Aquel fue un hijo que según el propósito de Dios fue para el hombre. Y cuando yo digo el hombre, fue para la tsunamita y fue para el marido de la tsunamita. Dios le dio un hijo a ella, por ella y para ella. Y se lo dio 2 veces. Se lo dio cuando nació y se lo dio cuando volvió a la vida. Aunque nosotros desconocemos su nombre, sí estamos siendo instruidos en su proceder.
Porque eso es lo que nos enseña la palabra, la actuación que tuvo esa mujer. Esa actuación que ella tuvo. Y nosotros vemos entonces que de estos 7 nacimientos, todos conformes al propósito de Dios y claramente dados en las Escrituras, solamente el hijo de la tsunamita no tenía un propósito general, sino un propósito particular. Y a mí me dio mucha alegría darme cuenta de eso, porque aún sabemos que Dios tiene y actúa conforme a su voluntad, a los designios de su voluntad. Dios tiene una serie de propósitos que son generales, que abarcan a todos los creyentes, que abarca a la creación, a la naturaleza misma. Pero también se da el lujo de tener atenciones y propósitos particulares con algunos de sus hijos. Y ese es el caso de la tsunamita. Ahí no hay nada más que buscar. Fue un hijo a ella para ella. No tiene ya ninguna otra trascendencia bíblica. Pero sabemos que en las obras del Señor y en todo lo que el Señor hace, no hay despropósito. Por lo tanto, el propósito era complacerla. Tuvo misericordia, la complació a ella, a una mujer distinguida, una mujer sin igual, una mujer excepcional en la palabra. Y así el Señor también tiene cuidado con cada uno de nosotros. Qué bello que el Señor, nosotros sepamos que no es la generalidad de los casos, sino que en un momento dado Él tiene una atención especial para ti, María, para ti, Eduardo, para ti, Temi. Especial para ti. Eso es lo que quería que aprendiésemos esta noche. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre, por lo reveladora que es tu palabra, porque la verdad que cuánta enseñanza podríamos sacar de cada uno de estos casos. Aunque esta vez tan solo lo que quisimos fue hacer esa diferencia, Señor. Pero haberla conseguido en el sentido de que cada uno de mis hermanos aquí presentes y cada persona que escuche esta disertación de este estudio, pues pueda entenderlo así y pueda sentirse satisfecho, sabiendo que tenemos un Dios que se ocupa de cosas grandes, majestuosas, que no tienen medidas, pero también se ocupa de pequeñeces, de Él tomar uno de nuestros deseos, y si a Él pues le plugue, pues sencillamente complacernos. Gracias, Señor, por esa dedicación tan especial que tú nos enseñas que puedes tener con algunos o con quien tú quieras, Señor, mejor dicho. Bendice, Padre, a todos los que han estado aquí y todo lo que hemos recibido de tu palabra. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.